Seguimos en Conexión de Análisis, entrevista. Vamos a entrar a analizar la crisis del agua en el país, en el estado de Veracruz, en la zona conurbada, por supuesto. Vamos a iniciarla de una manera muy extraña porque abriendo esta entrevista que vamos a tener en un momento más con Javier Triana, quien es consultor líder en el Buró Ambiental de México, ahí vamos a hacer el contexto, del artículo en el día de hoy en el Universal de Carlos Ursúa, quien fue secretario de Hacienda con el presidente López Obrador y que lo intituló precisamente el desdén presidencial hacia el agua, haciendo todo un análisis sobre cómo el presidente López Obrador pues nunca hizo ningún proyecto desde inicio de su mandato en el 2018 con relación a ver cómo se iba a solventar en su momento la crisis hidráulica en nuestro país. Bueno, pues ante esto están reportando hace apenas unos momentos que murió Carlos Ursúa, precisamente quien hoy mismo publicó este artículo en el Universal, le escribe todos los lunes en el Universal, víctima de una caída, cayó de las escaleras, aparentemente es lo que están reportando desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Vamos a tenerles más detalles al respecto, pero bueno, pues una pérdida, sin duda alguna, muy lamentable la de Carlos Ursúa, de quien hoy íbamos a tomar o tomamos base para hacer este análisis. Un pésame a toda la familia de Carlos Ursúa. Pues vamos a iniciar este análisis pues, precisamente con esto que planteaba Carlos Ursúa. Nunca se hizo ningún proyecto. A ver qué nos dice y qué nos explica nuestro buen amigo Javier Triana, consultor líder en el Buró Ambiental de México. Javier, adelante, muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a tu público. Pues coméntanos, oye, Javier, pues sí, no sé, no hay realmente o no se hicieron los proyectos es que quiero utilizar el término, pero no sé si quepa, pero bueno, de gran calado o envergadura, o como le quieran llamar, pero los grandes proyectos para poder abastecer los sistemas hidráulicos en nuestro país. Sí, oye, pues es que, ¿sabes? El tema del agua ya se complicó. Y lo cierto es que, como tú bien apuntas, las obras, los megaproyectos para dar solución al tema no se hicieron en su momento. Y no se vinieron planteando soluciones ni en esta administración y un tanto en las anteriores. La responsabilidad al final del día es compartida. Fíjate que durante mucho tiempo se habló de la construcción del proyecto Acueducto Monterrey 6 para llevar agua del río Pánuco a las presas de Nuevo León, y el proyecto como tal, pese a que estuvo perfilado y con un esquema de financiamiento pues visible, no se llevó a cabo por alguna u otra razón. También en algún momento entre el gobierno del estado de Sonora, en aquel entonces era gobernador Guillermo Padres, entre el 2012 y 2014, junto con el gobierno de Arizona, se pretendía la construcción de una gran planta desaladora de agua en el Mar de Cortés para abastecer a la parte del noroeste de México. Tampoco se llevó a cabo. Entonces son muchas de las cosas que no se estuvieron, se analizaron, pero no se llevaron a cabo por alguna u otra cuestión, llámese política o llámese presupuestaria. Sin embargo, la situación que nos manifiesta el tema del agua el día de hoy, pues tampoco se ha estado analizando de la manera debida, y los planteamientos que se dan tienen que ver más con la limitación del agua hacia un sector en particular, el industrial o empresarial, como si fuera total y absolutamente la responsabilidad de ellos, cuando la responsabilidad pues es compartida entre el sector agrícola como mayor consumidor, el sector público en segundo lugar y en tercer lugar a la industria. Así que sí, hay mucho que observar con respecto a lo que se ha propuesto actualmente para dar solución al tema, que no ha sido como de todo concreto. Javier, en este sentido, el agua tiene un tratamiento muy parecido al petróleo, es decir, todos los mantos acuíferos en México son parte del Estado mexicano. Ninguno puede llegar y por sus pistolas llegar y picarle y hacer un pozo,
porque esto es un delito incluso federal. ¿Cómo entonces le quieren echar la baranda al sector privado cuando todo esto lo tiene que resolver 100% el Estado mexicano y directamente el gobierno? ¿O estoy mal? No, estás bien. De hecho, sabes que hay bases establecidas para acceder al aprovechamiento del agua. Está el esquema de concesión. Cuando no existe un organismo público que te dé el agua, está el esquema de concesión, que es un trámite que haces ante la Comisión Nacional del Agua, cumples con ciertos requisitos y puedes o no hacer un pozo de extracción de agua para aprovecharlo. Estas condiciones están bien establecidas, son reglas muy claras. Aquí el tema es de que la disponibilidad del agua a nivel país es cada vez menor. Digo, en diciembre o a principios de enero se estableció en el Diario Oficial de la Federación la actualización a los 150 acuíferos que hay en México, y son cada vez más los acuíferos con menos disponibilidad de agua para ser concesionadas, además de las concesiones que ya hay vigentes. El monitor de sequías de la Comisión Nacional del Agua te dice que son cada vez más las entidades federativas con sequía severa a extrema. Son cada vez más las entidades que están transitando esta condición. Y finalmente, si entras a ver el monitor de presas de la Comisión Nacional del Agua, son cada vez más las presas con un nivel de agua de un 30%. Tan es así que el año pasado en Nuevo León tuvimos la situación con esta entidad, tuvieron un desabasto grandísimo de agua, y Jorge, estamos a 120, 130 días de entrar a la misma situación para la Ciudad de México con el sistema Cutzamala. Así que sí, hay que revisar bien qué es lo que se está proponiendo, porque el Ejecutivo parece que son más propuestas de forma que de fondo. Necesitamos entrar con la cuestión tecnológica para solucionar este problema. Javier, ¿qué se necesitaría hacer? Oye, esta es una pregunta bastante interesante, porque actualmente solo se proponen cuestiones de limitar el acceso a, cuando las bases tecnológicas que pueden implementarse en el país pueden ser observadas de países que ya han transitado por esta situación y han salido exitosos. Por ejemplo, en Israel, que es una nación que nació desértica, Jorge, ellos durante los años 40 establecieron una política sólida con respecto al aprovechamiento de agua superficial. Jalaron agua del río Jordán al interior de Israel, la potabilizaron, la distribuyeron de manera adecuada, pero no se quedaron ahí. Después fueron y empezaron a traer agua del Mar Muerto y a desalarlo, y aumentaron su nivel de producción de agua, por llamarlo de alguna manera. Y últimamente han hecho toda una reconversión de la infraestructura urbana para poner sistemas de captación de agua de lluvia. El resultado, Jorge, Israel depende solo de un 5% del agua de los acuíferos, y pues eso los hace evidentemente exitosos como productores de agua. Nosotros en México hemos dependido de los acuíferos durante muchísimo tiempo. El problema es que ahorita los acuíferos y las presas están pues agotándose, y nos están poniendo en una perspectiva que tenemos que tomar decisiones de gran calado. Para concluir, Jorge, una de las cosas que podrían tener peso significativo en una reforma adecuada a la Ley de Aguas Nacionales es establecer cuotas de garantía para mover bloques de agua de una ciudad a otra, porque tenemos grandes causas de agua en el país, en los ríos, que son de muy gran tamaño. Sin embargo, para poder hacer eso, la reforma de la Ley de Aguas debería de observar qué entidades federativas gozan de una gran cantidad de agua superficial, de con qué recursos se cuentan para construir la infraestructura de bombeo necesaria o utilizar la ya existente, y de esa manera poder facilitar que entidades, por ejemplo, como Nuevo León, puedan acceder al agua que hay en San Luis o en Veracruz de manera superficial sin ningún contratiempo, y evitar pues que el problema siga creciendo o mitigarlo cuando este se presenta. Oye, eso, bueno, vamos a dejar hasta aquí, Javier. Vamos a continuar contigo en la semana platicando al respecto, porque bueno, esto también puede traer muchas polémicas, sobre todo políticas y de geopolítica ya dentro de los propios estados, ¿no? De que, bueno, pues nosotros, ¿por qué le vamos a dar agua a algún otro estado? Y nosotros después correríamos el propio riesgo de quedarnos sin el vital líquido. Pero bueno, eso vamos a dejarlo posteriormente para el análisis, porque toda la semana vamos a estar con este tema de la crisis del agua. Javier, si nos permites, como siempre te agradezco mucho tu participación, estás abriendo el análisis, vamos a escuchar los posicionamientos al respecto y vamos a estar contigo también en la semana para continuar con estos mismos puntos. Te lo agradezco, Jorge. Hasta pronto.
actuando. Claro que sí, muchas gracias a Javier Triana, él es consultor líder en el Buró Ambiental de México.